Radio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria en la 101.1 retransmite nuestro programa. Esta mañana nos visita el doctor Iván Pantoja, él es psicoterapeuta del Hospital San Vicente de Paul y de la Clínica Metropolitana. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, doctor, estamos atravesando una de las facetas de esta tragedia nacional, que es este terremoto, y justamente vale hablar del duelo, porque duelo es esa actitud de la persona ante un desastre, no solamente un desastre natural como es este, que es impredecible. Duelo puede ser haberme jubilado, duelo puede ser que yo pierda un ser querido. Sí, los duelos son las pérdidas, y como seres humanos estamos dispuestos a ganar y a perder, y dentro de estas pérdidas son la muerte, los desastres naturales, las separaciones, de pronto el salir de un trabajo, lo que como seres humanos estamos expuestos a estas pérdidas y cómo afrontarlo. Lo importante es cómo asumirlo, cómo afrontarlo. Al momento el país está pasando por una situación de un desastre natural imprevisible y con serias secuelas en todo nivel, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel cultural. Entonces, esto nos da como una especie de sacudón a los seres humanos. Yo ayer veía en las noticias a un señor que lo rescataban y se le veía la cara de alegría, como lo que él decía, volvía a renacer. Es renacer realmente como seres humanos. Las crisis son para cambiar, son para hacer un cambio interno y un cambio también en la relación hacia los demás. Son sacudones que realmente aquí se va a ver realmente el nivel de solidaridad de los ecuatorianos, que es agradable ver cómo la gente nos aprendemos a desprender de nuestras cosas materiales para poder también ayudar a los demás. Aquí viene el sentido de solidaridad, porque en las crisis, en los rompimientos, somos quienes somos seres humanos, con sentimientos de afecto, de cariño, de amor, de ternura, de dolor, de angustia, de desesperación. Y los seres humanos, cuando estamos en contacto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, también tenemos que ver cómo estamos nosotros y también cómo están los demás. Y aquí viene el sentido de solidaridad, que se va viendo, que se va notando, cómo la ayuda internacional también ha venido a nuestro país, al sector de la costa, a brindar todo ese contingente, que es una forma como de amortiguar ese dolor, de ayudar, de acompañar. Y a los que tuvimos la suerte de que no nos pase nada, también es una es una lección que tenemos que aprender para ser más previsivos hasta cuando yo quiera construir una casa, que ojalá me construya un ingeniero una casa que no me mate el momento de un terremoto y muera aplastado en mi propia casa. Claro, no está, aparentemente cuando les ocurre a los demás, pues que bien que les pase, pero cuando me pasa a mí, cuando nos ocurre a nosotros, ahí realmente decimos, bueno, a veces en las etapas de shock decimos, ¿y por qué a mí? Y también tendría otra pregunta, decir, ¿por qué no a nosotros? ¿Por qué no a ustedes? ¿Sí? Porque generalmente en las etapas del duelo, el primero es el shock. Uno queda desorientado, queda asustado, y no sabe si correr o quedarse quieto. Diversas reacciones que como seres humanos tenemos frente a una situación que en muchos casos es imprevisible. Y lo que dice Dee Hammer, y que hoy sí creo que le damos toda la razón, cuando un evento es de manera imprevisible y de pronto lo vives en soledad, es letal para el ser humano, de ahí vienen tantas enfermedades físicas o emocionales. Pero cuando dice el ser humano lo vive en esta etapa de show, aunque sea imprevisible, pero con el acompañamiento necesario, con el apoyo necesario, y que el ser humano pueda hacer también una liberación a nivel emocional. Porque en muchos casos, en esta etapa de shock, de pérdida, de duelo, a veces nos guardamos todo para adentro y de pronto eso nos impide hacer el duelo. Cuando una madre en el hospital de pronto iba a tener un niño y en el momento del parto hay alguna dificultad y fallece. Y en muchos casos los familiares o incluso el entorno le dice que no le vea al huevo para que no sufra.
Decirle, no, necesita tener ese contacto. Necesita ojalá tener ese contacto físico y emocional para que se pueda despedir, para que pueda elaborar de mejor manera el duelo. Y en algunas culturas nos enseñan cómo elaborar el duelo. En nuestra cultura indígena, cómo elaboran el duelo con cantos, con rituales, con llanto, ¿sí? Pero que luego va a pasar. Porque de la etapa generalmente de shock, de inicios del duelo, después viene esa etapa como de negación y ¿cómo que no es a mí? ¿Cómo que no me está pasando? Pero luego viene ya la etapa neta de la ira, que sé que me pasó a mí, que sé que nos pasó a nosotros. Pero luego viene la etapa de las negociaciones, decir, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar esto? Bueno, ya me sucedió, ya me pasó. Tal vez pues, estoy triste, estoy dolido, me siento solo. ¿Cuántas familias de pronto han perdido a sus seres queridos y han perdido la situación, lo material, lo económico? Y que tendrán que nuevamente procesar toda esa tristeza, todo ese dolor, para salir y estimular ese nivel de resiliencia, de crecer a través de esas pérdidas. De valorar, aquí vamos valorando qué tan importante, primero es la vida. La vida como condición humana, nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra población, de todos los seres humanos. Fíjese cómo vienen las ayudas internacionales y con toda esa dedicación, porque ahí está la condición humana. Ahí está el amor por los demás, ahí está el amor por el prójimo. Y en la resiliencia, en la etapa ya de la recuperación y de la resiliencia, ahí se ve realmente todo el crecimiento, lo que dice Arnoldo Azaglioli. Las crisis deben ser para un crecimiento espiritual y emocional. En el crecimiento espiritual y emocional dice cuando seamos unitivos, solidarios, amorosos, afectivos, comprensivos, que sepamos compartir lo que nosotros también tenemos con los demás, que seamos los que aprendemos a dar lo mejor para también saber recibir lo mejor. Porque mire, doctor, en el duelo está pasando, se requiere una adaptación emocional ante una pérdida. Yo requiero adaptarme emocionalmente ante una pérdida, pero eso no, yo no nazco con esa adaptación. Yo requiero aprender. Usted me dice, sí, la resiliencia, esa capacidad de tomar el toro por los cuernos y salir adelante y no deprimirme, sino más bien que sea un reto, un aprendizaje. Sí, pero también hay tipos de personas que tienen resiliencia y otros que no tienen resiliencia, se deprimen y se suicidan. Pero en cambio hay personas que, entonces todo esto es un aprendizaje, esta adaptación emocional y esta resiliencia. Claro, es un proceso lo que usted dice es un proceso de aprendizaje y de enseñar a desarrollar desde la infancia. En esto nos han enseñado los japoneses, porque realmente no nos quedamos en el lamento, no nos quedamos en el bloqueo. Si bien es cierto al inicio, en la etapa del shock, a veces uno puede quedar bloqueado. Y quedarse bloqueado también puede ser un mecanismo, pero no podemos estar bloqueados todo el tiempo. Entonces, el desarrollo de esas habilidades de afrontamiento también está mucho en el aprendizaje desde la familia, del entorno, que estemos preparados. Estas crisis nos invitan a ser más ordenados, más disciplinados, ¿sí? Más cuidadosos. Entonces, esa disciplina, ese orden, ese aprendizaje para prevenir muchas cosas y adaptarnos de mejor manera a las situaciones que son imprevistas, pongamos de orden natural. Esto nos va a dar generalmente una mayor madurez, una mayor sensatez para poder afrontar. Es decir, los japoneses dicen 3 pasos en las crisis, en los duelos. Primero es crisis, todos sentimos lo que sentimos. El segundo dice, viene el proceso como de estancamiento, de adaptación. A veces mejor y a veces también peor. Pero que luego viene el proceso ya de neto crecimiento y de estimular la resiliencia, de que tenemos que salir y tenemos que tener un aprendizaje de todo esto, ¿sí? Supongamos a nivel político. Usted estaba en un proceso de campaña por las próximas elecciones y a veces empiezan las pugnas por tener más protagonismo. Y protagonismo. Pero en estos momentos no va a haber protagonismo, debe haber el sentido humano y solidario, que no existan las diferencias políticas, ¿sí?
porque todos tenemos un fin, que es ayudarnos y ayudar a nuestros semejantes, y que no estemos tal vez dentro de una doctrina o de un interés como para que nos impida el ayuda y el apoyo a los demás. Y justamente la Universidad Técnica, ante este desastre natural, se solidariza y da su nota de pesar por lo que está pasando y justamente organizar una Teletón, invita este jueves 21 de abril. El jueves 21 de abril, a partir de las 9 de la mañana. UTV Solidaria Ecuador, somos todos. Este evento es organizado por la comunidad universitaria, conformada por estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades, y justamente en cada una de las facultades de la universidad ya se ha seleccionado el tipo de actividad que se va a realizar. Profesores, estudiantes y la comunidad universitaria, trabajadores, autoridades, juntos solidarizándonos con los hermanos de la costa. Y justamente se está ya realizando este centro de acopio de las ayudas que se van a llevar allá al sitio. Y qué bueno que toda la comunidad se solidarice con esta Teletón, que justamente se da el día de mañana, a las 9 de la mañana. Entonces, mi doctor, pero claro, los pasos que los psicoterapeutas famosos han puesto, ¿no? De la negación, de la ira, a veces no se dan, o se alteran, ¿cierto? Claro, se alteran. Obvio. Porque no todos reaccionamos de la misma forma ante el pánico. Los seres humanos somos seres muy distintos. En muchos casos una persona en una etapa de shock puede salir corriendo, otro se queda estático, otro se pone a llorar. Independientemente de las características que cada ser humano tenga, para dar los primeros auxilios psicológicos, generalmente uno no necesita a veces ir a aconsejarle a alguien. A veces solamente necesitaremos que alguien esté a nuestro lado y basta. Para todo este proceso de elaboración del duelo, lo que necesitamos es el acompañamiento solidario y que también las personas como seres humanos podamos expresar, podamos verbalizar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Creo que esa es la pauta fundamental. Le decía algo de D. Hammer. Él le indicaba incluso sobre las leyes férreas del cáncer, y por lo que él vivió. Y él vivió de pronto la muerte de su hijo, el asesinato de su hijo. Y decía que el cáncer que él tuvo, un cáncer de testículo, realmente iba haciendo un análisis porque fue imprevisible, lo tomó muy desprevenido, no pudo verbalizar de la mejor manera lo que él vivió. Somatizó. Y él estuvo completamente solo. Entonces lo que usted está diciendo es lo verídico. Somatizó, se fue al cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántas personas cuando nosotros estamos pasando por una situación catastrófica, por una crisis, por una separación, por un rompimiento, por la muerte de un ser querido, a veces nos quedamos callados, tal vez por no incomodar a los demás? Pero decir, por favor, pongamos todas esas emociones, a veces en palabras, busquemos el lugar, busquemos el sitio para poder verbalizar, busquemos ayuda. Aquí funcionan muy bien los grupos de autoayuda, donde sea un espacio seguro, donde sea un espacio donde me dé el permiso de expresar y también pueda ser acompañado y escuchado. Y gracias a Dios hemos tenido oportunidad de estar trabajando en el hospital con grupos de autoayuda que han facilitado este proceso. Y todos nos ayudamos, porque si sana uno, sanan los demás. Los grupos de encuentro. El terapeuta también. Claro. Obvio. Claro. Entonces estos grupos de encuentro, estos grupos de mutuayuda, es como darse la mano para salir adelante, que podemos salir. Cuando estamos trabajando en el proceso de estimulación de resiliencia, es donde el crecimiento nuestro va a ser a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel incluso interpersonal, a nivel de las relaciones. Una crisis en la familia, la muerte de un ser querido, debe unir a la familia. Lastimosamente a veces estas circunstancias hacen que la familia se disuelva de herencias, por los resentimientos, ese es el por dinero, el rencor, ¿no?
y realmente es un camino inadecuado. Lastimosamente le decía, porque a veces puede ocurrir en todo un proceso de una teletón de solidaridad, pues pueden haber casos excepcionales donde asaltan un carro que está llevando toda la ayuda. Bueno, son cosas que también tenemos que enfrentar, pero en algo tenemos que ver que la humanidad, en su mayoría, hay humanidad de verdad, que hay solidaridad, que hay respeto, que hay consideración, que hay amor, que hay afecto por sí mismo y también por los demás. Porque, doctora, en estos duelos tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica, usted decía, cultural, ante la muerte, ante una pérdida. Los cristianos, hay el duelo, la ropa negra, el ritual de pena, de condolencia, y otras religiones donde hacen fiesta porque están felices de que va a haber un encuentro con su creador, va a estar cerca. Depende de la visión, depende del aprendizaje y de la visión del mundo, ¿no? Y que hay que respetar. He visto en estos días la mayoría de la gente que está realmente en el apoyo, la oración, la meditación, los rezos, también, porque da resiliencia, ayuda y une. No es lo mismo rezar solo que rezar entre 20 personas, ¿no? O sea, cómo esa energía, esa vitalidad y una creencia en algo superior también lo estimula. ¿Sí? Freud decía que el duelo es una reacción ante una pérdida. Entonces, justamente hay que trabajar en esa reacción. Sí. Para que la reacción sea positiva, no negativa. Obvio, por eso le decía, la resiliencia es la capacidad de reaccionar de una manera asertiva, o sea, que no reaccione de pronto con ira o con abatimiento, sino que mi reacción sea constructiva para estimular también mis propias facultades y también las facultades de los demás, de empezar a creer. Es decir, creo que el Ecuador debe tener fe, desde aquí estimular la fe, la esperanza, de que vamos a salir. Y realmente, ayer me conmovía mucho verle al presidente también, ¿no? O sea, realmente en el centro donde él debe estar es un líder, y ahí debe estar. Porque la población ahí se va a sentir identificada pues, con su presidente. Y el presidente también decir, bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, es la confianza en los líderes, el respeto a la humanidad y que podemos salir adelante. Eso realmente nos ayuda muchísimo, ¿sí? Que en crisis todos somos iguales. En la enfermedad, en la pérdida, todos somos iguales. No hay clases sociales, no hay razas, nada. No hay diferencias, no debe existir. Entonces, no hay racismos, no hay ricos y pobres, o sea, todos sentimos miedo, todos sentimos tristeza, todos sentimos dolor. Y eso nos debe invitar ¿a qué? A que seamos más respetuosos por nosotros mismos y por los demás. Sí. Y aprender de estos desastres, justamente a tomar precauciones. Yo pienso que ya debe empezarse un proceso educativo desde edades muy tempranas, cómo evacuar, dónde ir a un sitio seguro, entrenar a las personas, porque somos un país que estamos en la línea de fuego, es un país que estamos expuestos a sismos. Sí, Roberto Azaglioli, él trabajó mucho sobre intervenciones en crisis y reacciones de duelo, porque en Estados Unidos, en el lugar donde vivían, o sea, generalmente siempre estaban expuestos a tornados, a catástrofes naturales, y realmente decía que todo el proceso educativo de la población en disciplina, en orden, incluso en toda la parte arquitectónica de construcciones de ser previsibles, y cuando la gente empieza a aprender de las catástrofes, la solidaridad, el apoyo, el afecto, decía que las crisis, las catástrofes naturales, les enseñó a ser una población más ordenada y más afectiva, más amorosa. Sí, y eso le decía que como experiencia, y luego eso lo llevó él al campo psicoterapéutico. Es decir, fíjese de la crisis, hemos sacado
experiencias tan constructivas de ver la solidaridad, de que seamos más ordenados, más previsibles, porque la naturaleza eso nos ha enseñado. No, y sobre todo hay que empezar a respetar a la naturaleza, pues que es el hombre es el lobo del hombre. Estamos destruyendo y nos quejamos de que hay destrucción de la capa de ozono, pues si nosotras destruyendo la capa de ozono. Por eso respeto muchísimo la visión ancestral. Nuestros indígenas, nuestros ancestros estuvieron muy apegados a la Pachamama, a respetar la tierra, a saber qué le damos a la tierra, a saber estar en armonía con la naturaleza, con las plantas, con los animales, porque esa es la verdadera armonía también con los demás. Porque si nosotros vemos solamente desde el punto de vista material y pues no nos importa contaminar el ambiente y lastimar a los animales, pues ahí vienen las consecuencias. Pues tendríamos que ver Haití, ¿no? Se dedicaron a devastar los árboles, a sacar el carbón y nos quedamos sin nada. Indudablemente que era una situación económica de momento, pero de pronto decir, hay que buscar alternativas también de que nosotros sepamos cuidar la naturaleza. Cuidemos la tierra porque también estamos cuidándonos a nosotros. Hay la ley del dar y el tomar. Lo que uno da, recibe. Y lo que uno recibe, da. Y entender el proceso de la muerte, entender el duelo, entender el luto, porque la expresión del duelo es del luto y hasta qué punto yo acepto es un proceso y no voy a caer en un duelo patológico donde me vuelvo un depresivo crónico. Pues. Obvio. Por eso le decía es aprender a vivir con las pérdidas y los orientales nos han dado lecciones. Y alguna ocasión que asistí a un taller con un Dalai Lama y decía que la mejor forma de estar preparado para la muerte es que aprendamos a vivir en el aquí y el ahora y disfrutes. Y te haga que busques de estar en paz contigo y también en paz con los demás. Y que la muerte pues es un proceso natural, ¿sí? Y cuando un ser querido se adelantó, porque todos tenemos que morir, es decir, que la mejor forma de honrarle a alguien que se adelantó, que falleció, es que nosotros lo recordemos con amor y seamos felices. Porque los duelos patológicos como que uno lo va a seguir. Yo te sigo atrás, yo también me quiero morir y después viene la cadena. Es decir, ¿qué es lo que me está llevando a mí también a quererme morir? A veces puede ser hasta la culpa. ¿Sí? Tal vez que te hice cuando estabas vivo y que hoy me remuerde, entonces mejor no vivo. ¿Sí? La muerte de alguien nos debe ayudar a ver cómo estamos viviendo, qué es lo que quiero para mi vida y también para los demás, para mis vecinos, para mis amigos, para mis compañeros. ¿Sí? Fernando Savater es un filósofo español, pues escribe como los dioses, tiene más de 15 libros y hay un libro que se llama Preguntas de la vida. Y él cita a Platón, dice, la forma de entender la muerte es con la filosofía. Entonces, cuando uno entiende la muerte, aprende a vivir, justamente en el aquí y el ahora. Sí, le decía ayer, veía en la televisión el señor, al ser rescatado y en el hospital donde estaba, el hombre estaba feliz y estaba su esposa al lado. O sea, qué importante decir, es el valor de la vida, porque tal vez la vida estuvo, lo que dice, en un hilo, en un riesgo, ¿no? ¿Sí? Decir, qué tan importante es que estemos respirando, que nuestro corazón esté funcionando, que podamos caminar, que podamos mover nuestros brazos. Yo sé mucha gente que tal vez incluso tiene alguna dificultad en sus extremidades y nos da lecciones de vida a los que caminamos. ¿Sí? Acuérdese usted en el colegio, esos silogismos que nos enseñaban. O sea, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto es mortal. Obvio. Todos somos mortales. Todos. Es un poco de razonamiento lógico. Claro, todos somos mortales y por eso le decía en lo que dice que la mejor forma de honrar a los que se adelantaron, los que fallecieron, es que nosotros vivamos una vida feliz. Y para vivir una vida feliz, ¿qué será? Con afecto, con cariño, con respeto, con amor, con honestidad.
con valores. Los valores, aquí decir, las crisis, lo que dice Azaglioli, que las crisis en la población donde ellos pasaron por algunas catástrofes, las crisis les enseñó a que los valores sean los primeros en la población. Los valores de honestidad, de honradez, de sinceridad. ¿Sí? Porque en una construcción donde pueda ser desde el arquitecto o del ingeniero que no sea honesto en la construcción y le ponga los materiales los que no son los adecuados por tener un poco de dinero, y si el dueño le dio, decía, esa es una vulnerabilidad. Y viene un temblor, se fue al piso. No, y de eso es grave porque se ha hecho estadísticas. Yo escuché, el 70% de nuestras construcciones no tienen las normas antisísmicas de un ingeniero, una construcción hecha por un ingeniero arquitecto. Doctor Pantoja, concluyó nuestro tiempo. Gracias. Y justamente en este momento les invitamos a ustedes a la Teletón, el día de mañana, a las 9 de la mañana, organiza la Universidad Técnica del Norte, en solidaridad con nuestros hermanos de la costa. Gracias, doctor Pantoja. A ustedes, Este muy programa se le pisa luego el noticiero. Hay que hacer una...